La alfarería se parece un poco a la cocina a fuego lento. Se amasa el barro como si fuera el pan, se cuece en el horno a la temperatura precisa y se decoran las piezas con esmero. Un oficio de artesanos que es posible e incluso necesario en los tiempos modernos, donde imperan la copia, la uniformidad y la prisa. Carlos Fuente, el escritor mexicano, nos dice: para crear debes ser consciente de las tradiciones, pero para mantener las tradiciones debes de crear algo nuevo. Hoy en La Lengua Desatada les saludamos también desde el Museo de Alfarería de Alba de Tormes, que está en la antigua iglesia de Santiago y que es un verdadero templo de un arte, de la artesanía que se hace en este lugar y que tiene unas particularidades especiales, la alfarería de Alba de Tormes. Por eso nos ha interesado ver todo el lenguaje que rodea a este mundo tan interesante y así de paso pues aprender un poquito sobre cómo se fabrican todas estas vasijas, estos elementos ornamentales que aquí nos rodean. Una vez más, agradecemos a todos los responsables de este museo que nos hayan abierto las puertas y nos hayan facilitado todo lo necesario para poder grabar el programa, a todos los que lo dirigen y también a sus trabajadores. Le damos la bienvenida ya a alguien que pertenece a una estirpe de creadores de estas obras magníficas de alfareros, que es Tomás Pérez. Tomás, bienvenido, muchas gracias por venir. Hola Ana, buenos días, muchas gracias a vosotros. Tomás, digo yo, vamos, tu padre, tu abuelo, tu tío, ¿no? Es una tradición familiar. Sí, bueno, la tradición viene desde la 7ª generación, que tengamos conocimiento, pero no quiere decir nada. O sea, si no hay renovación, si no queremos seguir, pues se puede acabar con la tradición. Claro, en tu caso sí sigue, ¿no? Sí, en nuestro caso, en nuestro taller hay relevo generacional, mi hijo sigue dedicándose a la alfarería. A crear todas estas piezas. ¿Y en la línea más tradicional o estáis innovando, estáis creando cosas nuevas o piezas, botijos, por ejemplo, cosas tradicionales? Sí, bueno, en principio mantenerse en este oficio de lo que se requiere es de una constante renovación. El museo lo que nos está mostrando, este museo de Alba de Tormes, es la evolución que ha tenido la alfarería en Alba de Tormes y la enseñanza que nos dejaron los alfareros en los años 50 fue la resiliencia que tuvieron al adaptarse al cambio de época y al cambio de utensilios. Llegó la porcelana metálica, se dejaron de utilizar pucheros, llegó el cristal, dejaron de utilizarse tazones, llegó el plástico y dejaron de utilizarse botijos. Ellos lo que hicieron fue adaptarse a ese cambio y empezar una nueva técnica que fue la filigrana. Entonces la enseñanza que nos han transmitido es que o evolucionamos o morimos. Claro, porque filigrana, ya la propia palabra me interesa para empezar. Cuando hablamos de filigrana, todo el mundo tiene en mente, ¿no?, algo muy elaborado, con mucho dibujo, con mucho detalle, con mucho mimo, ¿no? Hay que hacer todos esos dibujos que lleva el barro. Exactamente. En Alba de Tormes, la técnica de la filigrana, que esperemos que próximamente sea declarada bien de interés cultural, de lo que se compone es de una superposición de piezas. Lo que se hizo en Alba de Tormes es a las piezas utilitarias darlas una función decorativa, ornamental. Si hemos dicho que se dejó de vender los platos, pues ¿qué hacían los alfareros? A los platos de comida se le empezó a poner asitas, se le fue añadiendo asitas, superponiendo asas. A los botijos de agua, igualmente, en vez de una asa se le empezó a añadir más asas. Entonces se empezó a crear una nueva técnica que nos ha llevado hasta este momento. Pues sí, detrás de ti estoy viendo ahí unos botijos que son de esas características que mencionas. Aquí el botijo de toro que tenemos a la derecha, bueno, aquí una joya auténtica tras otra, lo que nos podemos encontrar. Para empezar, así definiendo algunos conceptos, yo he dicho al principio que es un lugar donde hay mucho arte, hay mucha artesanía. Arte y artesanía son dos palabras que siempre parece que el arte es lo grande y la artesanía es lo pequeño, ¿no? Pero no es tan pequeño. Artesanía tiene una tradición, esa palabra tiene una tradición y un trabajo tan intenso detrás, ¿no?, que no la hace menor, la hace distinta. No, yo entiendo que aunque sean conceptos distintos, requieren de las mismas cualidades. La artesanía también requiere de una creatividad, de una destreza para crear piezas de imaginación
combinación, o sea que son palabras que aunque sean distintas se asemejan bastante. Y nosotros, esa parte de creatividad, como dices, claro. Exactamente, y nosotros dentro de la artesanía, lo que es la alfarería, creo nos encontramos bastante cómodos y bastante a gusto. Bueno, y alfarería, cuando hablamos de alfarería ya nos vamos al barro, ¿no? Es la pieza fundamental, el elemento fundamental, la materia prima de la que parte todo lo que tenemos aquí. Exactamente, la alfarería es el arte de crear objetos de barro cocido para su uso cotidiano. La alfarería es una técnica que se lleva utilizando desde siempre. El hombre necesitó objetos para contener el agua, para trasvasar el agua, para cocinar los elementos, y la alfarería en principio fue sin esmaltar, con un aspecto poroso. Es lo que el inicio de este oficio. Con el barro cocido sin más, ¿no? Exactamente, sí. El barro cocido sin más, y luego ya vienen los adornos. Exactamente, y luego cómo se va perfeccionando. Se va perfeccionando cuando los años van permitiendo cocer a más temperatura. Lo que se hace es impermeabilizar esas piezas a través del esmalte. Claro, el esmalte le da impermeabilización, la impermeabilización para que pueda contener líquidos y no tengan problemas, ¿no? Exactamente, que no sea poroso, que se pueda cocinar, que pueda impermeabilizar, que no pueda pasar la humedad cuando hacemos ollas para contener legumbres, etcétera. Y cuando hablamos de, tenemos claro lo que es alfarería, pero cerámica y loza, ¿no? Hay veces que esos conceptos no los tenemos muy claros. Sí, bueno, cerámica es un término más general. La cerámica engloba a todos los objetos que están elaborados con materiales cerámicos, con barro, con porcelana, con minerales. Dentro de la familia cerámica estaría la cerámica industrial. No, pues todos tenemos presente que la construcción es necesaria una cerámica industrial. Estaría la cerámica artística, que es a lo que nos vamos a referir ahora, y otro tipo de cerámica sería la loza. La alfarería estaría encuadrada también dentro de la cerámica. Cuando pensamos en el taller de un alfarero, decimos un taller, pero un taller puede ser muchas cosas. Existe la palabra alfar. ¿Lo utilizáis? O sea, tú dices, ¿voy al alfar o no? Voy al taller. Sí, bueno, siempre desde pequeño el alfar era el lugar donde el alfarero desarrollaba su trabajo. Y el alfar estaba compuesto de distintas dependencias donde se guardaba la leña, se guardaban los cacharros que tenían que secarse, se protegían del agua, se protegían del sol. Y ahora mismo, en este momento, ha cambiado, ¿no?, la producción, y nosotros normalmente siempre decimos, pues vamos al alfar, al taller, indistintamente. Son sinónimas, ¿no? Sí. El alfar y el taller. Hemos hablado antes de algunas piezas tradicionales que todo el mundo tiene en mente, por ejemplo los botijos, que aunque tengan ahora una estructura diferente o sean más decorados, pues bueno, es un botijo al fin y al cabo, o un cántaro, eso es más común, pero luego hay unos nombres por los que te quiero preguntar, que no sé si se siguen utilizando o es de la cerámica más tradicional. Por ejemplo, tengo la palabra modorro, que se usa mucho para decir qué modorro estás, ¿no?, cuando le dicen a alguien, pero modorro es un recipiente. Modorro, sí, vamos a ver, es un recipiente de la alfarería tradicional de Alba de Tormes. Era utilitario. Tenemos que pensar que la alfarería nace como algo utilitario. El modorro servía para llevar el vino al campo en la época de siega. Era un recipiente esférico con una boca sola, con una salida, y dos añadiduras a los lados con agujeros para poder colgarlo de una cuerda. Hemos dicho que servía para llevar el vino al campo en la época de siega, y algo que se comentaba y siempre se nos ha transmitido es que la gente, cuando bebía ese vino en época de siega, de calor, la gente se amodorraba. Claro, así que de ahí estás un poco seguramente amodorrado o te pones modorro, ¿no? Eso es. ¿La barrila qué es? La barrila es un recipiente que siempre en Alba de Tormes se utilizaba para contener aceite. También era esférica, de mayor tamaño, solía hacerse de 1,5 litros, 2 litros, con dos asas para agarrarlo, con una salida en la boca y un tapón para impedir que entraran cosas dentro de ella. Eso es la barrila. ¿Se sigue usando la palabra? No, tenemos que entender que la alfarería de Alba de Tormes, en este momento, el 80% de las piezas que se hacen son de índole decorativo, y es lo que nos ha permitido hasta este momento llegar activos en este oficio. Bueno, el purriancho, ¿qué es el purriancho? Sí, una palabra muy bonita. El purriancho es un puchero con una base ancha,
bajito y con 2 asas. O sea, como una cazuela bajita. Sí, con una boca y 2 asas, y servía la función que tenía, el que fuera la base ancha, servía para ponerse encima de una hoguera. Se llamaba también así puchero de gitano. Puchero de gitano o curriancho. Y se ponía encima de las hogueras. ¿Y el sangradero y la sangradera son la misma cosa? ¿Se usaba que para la matanza? ¿Para qué son estos? Bueno, estos son 2 términos totalmente distintos. El sangradero es una parte del coladero, es una allenda, una grieta que tiene entre la pila y el coladero, y lo que se hace, se rellena con barro cuando se empieza a colar esa allenda, y que nos separa las dos departamentos del coladero. Nosotros, o sea, ¿el coladero qué es exactamente? ¿Es una parte de donde se empieza a trabajar el barro al principio? Nosotros empezamos, la primer función que tiene que hacer, se hacía en la alfarería de Alba de Tormes, era colar el barro. Colar el barro. Colar el barro. Se colaba en el coladero, que estaba compuesto de una pila donde se batía la arcilla, se mezclaba, se batía, y se pasaba al coladero, donde se tamizaba para que perdiera todas las impurezas y el barro sedimentara. Y ahí es donde se habla de sangradero. Exactamente. Entre la pila y el coladero había una allenda, ¿no? Que lo que se hacía es que se rellenaba con barro para que no se mezclaran las partes que se estaban colando. Ya, o sea, las impurezas. Las impurezas. Cuando sedimentaba el barro, con un palo se hacía un orificio en la allenda, a ras del barro ya sedimentado, y todo el agua que estaba encima sangraba a la pila. Eso era el sangradero. ¿Y la sangradera no Totalmente tiene nada que ver, distinto. ¿no? La sangradera es un tipo de barreña que se utilizaba para sangrar al cerdo. Cuando en la matanza del cerdo se utilizaba para recoger toda la sangre del cerdo. Estamos hablando de muchos recipientes que sirven para la alimentación, pero no todos, porque por ejemplo una bica, que esto si lo dices en Portugal es un café solo, creo, pero la bica, ¿qué es la bica? Bueno, pues la bica, estamos hablando de la alfarería tradicional y nos tenemos que poner en contexto en esos años. Y hemos dicho que todos los productos, todos los cacharros que se hacían eran de uso cotidiano, ¿no? Pues la bica también era de uso cotidiano. Era un orinal de niños. ¿Un orinal de niño? Sí, se hacía. Un orinal chiquitín y ya está, ¿no? Y se llamaba bica. Había orinal para adultos, orinales altos para enfermos. La gente, si tiene la oportunidad de venir al Museo de Alba de Tormes, tendrán oportunidad de contemplar alguno de ellos. Bueno, hay partes de algunos recipientes que a mí me gusta cómo suenan. Por ejemplo, el hondón. Es que esto ya no lo oyes normalmente, ¿no? Cuando dice el hondón, pues la propia palabra ya te lleva, ¿no?, a lo que estás diciendo. Exactamente. Pero no se usa hoy, ¿no? No, bueno, repetimos reiteramos que estamos hablando de la alfarería tradicional de Alba de Tormes, ¿no? Pues el hondón, obviamente, algo hondo es algo profundo. El hondón era la base de la pieza. Claro, pero que incluso yo lo he oído cuando era pequeña, ¿no? En el hondón de una cazuela o en el hondón de cualquier cosa, en la parte de abajo de la cazuela. Pero ahora es una palabra que ya no se utiliza. Por ejemplo, hay otra que a casi todos los que nos ven y que sean de Salamanca les va a remitir al comer, que es el repulgo, y van a pensar, hombre, pues en el hornazo, lo que lleva el hornazo por fuera, ¿no? Pero el repulgo, esa forma que es de la masa de alrededor, que tiene como un retorcido, eso también se emplea en la alfarería, ¿no? Sí, en la alfarería de Alba de Tormes esa técnica, el repulgo, es una técnica muy utilizada en los platos que se hacían. Es una decoración que se hace con los dedos en el borde del plato para hacer unas ondulaciones y darle una forma más llamativa. Que es como si llevara como una especie de cuerda, ¿no? Exactamente, sí, con los dedos tú vas presionando y dándole la forma ondulada a la pieza. Igual que se hace en la masa del hornazo, pues se hace para juntar las partes, el barro, ¿no? Exactamente. Claro, tiene su parecido, ¿no? El que está con las manos en la masa y el que está con las manos en el barro. En el barro, estamos hablando de obrador, el obrador de una pastelería, el obrador de una alfarería, o sea que tienen bastante que ver. ¿Y el bordón qué es? ¿El bordón? Pues es algo, si con el hondón entendimos lo que era, algo hondo. El bordón en Alba de Tormes era un borde más grueso. A la pieza se le hacía un borde que servía para reforzar toda la parte de fuera. Eso principalmente en esta alfarería. También se utilizaba como un cordón alrededor de piezas para darle un aspecto decorativo o unir partes que se iban haciendo en las piezas
era un cordón que se daba por fuera y también con el dedo se iba adornando. Se iba arreglando para que quedase bonito, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué son las batidas del barro? Porque antes me has hablado, hablándome del sangradero, ¿no?, de cómo se trabaja el barro desde el principio. ¿Y las batidas qué son? Las batidas es el conjunto de aguas de las que está compuesto un coladero. Un agua es lo primero que tenemos que hacer para empezar a hacer el coladero. El agua se hacía de la siguiente manera: se echan dos partes, una parte de barro fuerte, una parte de pizarrilla, a un tanto por ciento, dependiendo del tipo de pieza que se quiera hacer. Se añadía agua, por eso se llaman aguas, y se batía. Se tamizaba al coladero, pues, como hemos comentado, para dejarlo sedimentar. Entonces el conjunto de aguas que se colaban era las batidas. Eso se llama la batida. Exactamente. Si pensamos en un alfarero, lo vemos ya, nuestra cabeza se va a alguien en un torno que va dando vueltas, que se va moviendo y se va dando forma a la pieza. Hay una expresión que es centrar la pella en el torno. ¿Qué es la pella exactamente? Exactamente, la pella sería centrar el bolo. La pella es el trozo de arcilla que tú traes del coladero, tenía entre 5, 6 kilos. De la pella se suele hacer un bolo que vamos a poner en el centro del torno, en el rodal, y lo tenemos que centrar. El rodal es el centro del torno. Vale, la parte de arriba del torno es el rodal. Nosotros lo que tenemos que hacer ese bolo es ponerlo en el centro del torno. Nos le tenemos que imaginar girando y tenemos que dejarlo centrado. Si no, sería imposible poder hacer ninguna pieza. Si no dejamos el bolo centrado y presionamos en su centro, se iría para los lados y dejaríamos las paredes, una pared más gruesa, más fina, y sería casi imposible hacer algo. Cuando alguien quiere aprender alfarería, cuando alguien se interesa por la alfarería, lo primero que se le comenta siempre que lo más importante es el centrado, lo que más se va a tardar en aprender. Centrar la pella. Y lo de hacer pellas, que se dice para no ir al cole, ¿eso tendrá algo que ver con esto? Sí. Bueno, podía tener algo que ver si nos ponemos en ese momento de la alfarería, en los años 50, 60, 70, y seguro que algún chico en el colegio hizo pellas para ir a hacer las pellas al coladero, a partir todo el barro y hacer las pellas. Claro, y hacía pellas en lugar de ir a la escuela. Seguramente que probable, ¿no? Yo creo que juraría que alguno hizo esas pellas en el cole para hacer las pellas de barro. Seguro que sí. Y antes de cocerlas, antes de meterlas al horno, hay que colocarlas muy bien. Creo que eso, no sé si ahora, pero antes en la alfarería tradicional de Alba de Tormes, eso era algo que había que hacerlo con mucho cuidado, ¿no?, para que las piezas al cocerse pues no se tropezasen, por así decir, unas con otras, estuvieran en sus sitios y aprovechara bien el espacio del horno. Y hay una palabra que es el encañado. El encañado es la colocación de las piezas. Sí, el encañado es ir colocando todas las piezas dentro de la cámara superior del horno, en el horno. Y en Alba de Tormes tenemos que volver a ponernos en esos años. Ahora todo es mucho más fácil. Nosotros tenemos hornos eléctricos con programador, horno de gas, tenemos placas para separar los cacharros. En esa época se hacía en unos hornos que medían 2,5 metros de altura por 2 metros de ancho, donde eran hornos de leña. Y las piezas se esmaltaban, se tenían que dejar que no se rozaran, se empezaba a partir de la pared, cercas a la avionera sin que rozaran la avionera. ¿Cerca de qué? De las avioneras. ¿Qué son las avioneras? Las avioneras eran medias tejas que conducían el fuego desde los laterales del horno hasta el brocal, hasta la salida. El caño estaba en el centro y conducían el fuego del centro del horno hasta arriba del horno. Entonces las piezas iban poniendo desde el exterior de las paredes, de las avioneras sin rozar a ellas, hasta el centro del caño. Si estaban esmaltadas las piezas, se tenían que rozar muy poquito. Tenemos que ponernos en esos años donde el control de la temperatura era visual, por experiencia. No había pirómetros que te marcara. Entonces todo era mucho más complicado. Todo a ojo, ¿no? Había que tener buen ojo para poder saber cuándo estaba. Sí, es muy interesante cuando hablamos de la cocción, cómo en esa época los hornos se tardaban en llenar 2 días, se tardaba en cocer 14 horas, y la forma en que un alfarero sabía que el horno había llegado a su temperatura, a 980, 1000 grados, era ver
que el horno en su cúpula, que estaba conformada por tejones, trozos de loza rotos, con lo que se tapaba todo para que no... Trozos de loza que se habían ido desechando. Exactamente, sin esmaltar, se había ido desechando y con eso se cerraba todo el horno, se cubrían todos los cacharros que se habían engañados, pues esos tejones iban adquiriendo hollín, se iban poniendo negro por el humo que producía el pino a la hora de cocer. Entonces el saber cuándo estaba cocido el horno, yo me recuerdo perfectamente con mi abuelo, cómo subíamos para ver si el hollín ya había desaparecido de negro, había pasado a blanco y desaparecía, y saltaban lo que ellos decían las luces del horno. Eso visualmente ya te indicaba que el esmalte ya había vitrificado, ¿no? Además... Saltaban las luces del horno, es que suena hasta poético eso, ¿no? Sí, suena poético. Ya te digo que rememorar ese tiempo, los que hemos tenido la suerte de vivir en un taller de tradición familiar, te lleva a esto. Con los mayores, con los abuelos que ya pues andan un poquito mal del oído, te decían, oye, y se oye el cris, ellos lo decían, ¿no? Y era el sonido que hacía el viridio, el esmalte, cuando vitrificaba. O sea que, bueno, todo había que aprenderlo desde que eras muy pequeño para poder tener toda esa perfección, ¿no? En el control de las temperaturas, de cuándo estaba preparado, todo, ¿no? Sí, se iba. Yo creo que con el paso del tiempo, lo que te permitía el estar en una familia de tradición alfarera, en ese tiempo de cocción con los mayores, pensemos que los niños y los abuelos, lo que hacíamos podía ser, en el momento que se estaba cociendo, ayudar a meter la leña, simplemente, pero los alfareros eran los que estaban dando las caldas al horno, porque había que controlar en qué parte se iba echando cada calda. Cada calda es cada cantidad de... Cada cantidad de leña que se iban que se metiendo para controlar que todo el horno se iba a cocer por igual. Bueno, pues en ese tiempo yo creo que los abuelos, sin pretenderlo, te iban enseñando pues técnicas de cocción, te iban contando cómo era la cocción, el tiempo que tenía que llevar el horno, ¿no? El calentarlo, el enrojecerlo, ¿no? Que era irlo calentando, porque no es un proceso la cocción que sea fulminante, que sea rápido, no, lleva su tiempo, no podemos pasar las piezas, ahora todo programado, ¿no? 1 hora de cocción, de calentamiento del horno, 90 grados. Entonces todo visual. Ellos te iban enseñando todo eso, hasta que no pierda el agua, la pieza, hay que irlo calentando después. Era muy interesante, pero estoy seguro que ellos no pretendían que lo aprendiéramos. Claro, era una cosa que se aprendía por observación, ¿no? Por observación. Y es un poco similar, insisto en esto, porque tal como me lo cuentas, estoy pensando también como en una cocina, ¿no? En cómo se cocinaba antes, cómo cocinaban las abuelas, que era todo un poco a ojo, no es como ahora, pones allí el botón y ya está, sabes cuánto tiene que estar y cuándo está cocido, ¿no? Por cierto, ¿decís cochura para la cocción o no? Sí, normalmente en Alba de Tormes siempre ha sido cocer o cocción. Cocer o cocción, pero la palabra cochura, que también significa también es lo mismo, cocción. Y luego hay otra palabra que me he apuntado aquí, que es esbarrancar las piezas, que eso era cuando ¿qué pasaba? Se estaban mal colocadas y se caían dentro del horno. Exactamente, se esbarrancaban. Se esbarrancaban, se caían como si fuera por un barranco, y también cuando se rozaban, se rozaban unas con otras, el engobe que llevaban o el esmalte se esbarrancaba, se quitaba de las paredes. Sí. Y entonces habría piezas que estaban, también he leído que se decía que estaban tuertas. Sí, cuando se pasaba de temperatura el horno, hemos dicho que se cocía a 980, 1000 grados, cuando se pasaba de temperatura en un sitio, había dado más caldas, había llevado más temperatura, lo que hacía la pieza es que se torcía, entonces era una pieza tuerta. Una pieza tuerta. Bueno, pues llegamos prácticamente al final, hay un montón de palabras interesantes en esta lengua desatada que tienen que ver con este mundo de la alfarería, que nos has ayudado a conocer. Tomás, te lo agradezco mucho, pero antes de que terminemos, como siempre, voy a pedirte, como a todos los invitados, que nos traigas un libro, una recomendación que tenga que ver con esto o no, en fin, ¿qué nos traes? Bueno, pues hoy os traigo una novela de José Saramago, La caverna. La caverna. En ella nos cuenta la historia de Cipriano Algor, alfarero que se dedica a hacer piezas de barro, ¿no? Y aunque está editada en el año 2000, yo creo que la podemos tener de actualidad todos los que nos dedicamos a trabajar algo artesano. Exactamente, sí. Nos cuenta cómo podemos ser despreciados por la globalización o cómo las pequeñas empresas familiares pueden desaparecer, no porque otros grandes lo pueden pretender, decirte no sirves y
te desprendemos del comercio. Así es una estupenda recomendación que rescates hoy La caverna de José Saramago, porque efectivamente ahonda en un tema que es más actualidad que nunca. El pequeño artesano que le está dedicando mimo y cariño a sus piezas y que tiene que luchar contra gigantes. Bueno, y antes de marcharnos ya, que nos queda un minuto, a ver, una palabra que no te guste nada, que quieras destruir, así por lo menos simbólicamente, Bueno, Tomás. Simbólicamente, me ha encantado lo de simbólicamente, pues bueno, desleal. Desleal. Desleal, no, es algo que dice de alguien que no tiene palabra, de alguien que no es recíproco con el trato que ha recibido. Es algo que, bueno, dentro de nuestro oficio también valoramos la lealtad. Pues la lealtad importantísima, la deslealtad la trituramos. Y nos quedamos con qué palabra buena para nuestra caja. Tradición. Tradición. Sí, sí, sí. Pues sí, pues que lo engloba todo ya. Exactamente, la tradición, algo que nos afecta es la transmisión de conocimientos a través de las generaciones. Es una estupenda palabra para terminar en un magnífico sitio como es este Museo de la Alfarería de Alba de Tormes, donde hemos grabado 2 programas y donde hemos querido ahondar en el mundo de la tradición que tantas aristas tiene y tanto interés también para este programa que tiene que ver con lo lingüístico, con las palabras. Tomás, un placer haberte conocido. También haber conocido a tu padre, a Bernardo, al que hemos conocido antes de entrar en el programa, de quien tanto aprendiste y saber algo más acerca de este oficio tan estupendo y que deseamos que dure muchos años y que no se lo coman otros grandes que vienen con otras técnicas mucho más industriales. Gracias, Tomás, por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vemos en la próxima edición de La Lengua Desatada. Adiós.